Saludos, amigas y amigos, bendiciones, luz y prosperidad para ti. Si tienes curiosidad por saber qué es el decálogo del abogado y cuál es su origen, no se mueva, quédese allí que en breve le muestro de qué se trata. Cuando se habla del decálogo del abogado, se habla de los 10 mandamientos principales que los abogados tienen que mantener y deben de operar bajo esos códigos, que es lo que le va a permitir a ellos entender todos los procesos por los cuales deben regirse y cómo ellos deben de mantenerse dentro de las normas de lo que se requiere. Se habla de decálogo porque se está hablando de 10, que es una palabra compuesta, deca, que es número, y logo, que es palabra. Entonces, en esa cuestión del decálogo del abogado, no es más que normas que debe de utilizar el abogado para proceder. Dentro de ellos tenemos algunas personas notables que fueron los que hicieron, o más bien diría que los que le han dado ese matiz a esta cuestión, que han inventado estas éticas por las que el abogado debe de dirigirse. Y dentro de eso está este señor conocido como Eduardo Couture, que me imagino que es un apellido francés, no lo he investigado mucho, pero por el matiz debe ser de origen francés. Y tenemos también Ángel Osorio, que tiene una vista diferente, y tenemos también San Ivo, que tiene otro punto de vista diferente en cuanto al decálogo que debe de llevar el abogado. Entonces, yo iniciaré por mencionarle lo que está en primera instancia, la primera persona que se menciona, Eduardo Couture. Entonces, vamos a mencionarle esto, pero voy a hacer énfasis en la otra parte porque les hablé de que hay que conocer el origen, ¿verdad? De todo esto. Entonces, en el decálogo de este señor Eduardo Couture dice lo siguiente: el primero, tenemos estudiar, pensar, trabajar, procurar la justicia, ser leal, ser tolerante, tener paciencia, tener fe, olvidar y amar su profesión. Esa es la parte que menciona Eduardo Couture, que es el decálogo que este señor ha promovido. Por lo tanto, la mayoría de las escuelas de derecho pues tienden a basarse en esta parte, aunque se hace muchas veces una mezcla, va a depender el origen cultural y religioso de este abogado, se va a pegar a esas normas, va a ser una mezcla o simplemente va a tomar la primera parte, la segunda o la tercera parte. Ahora bien, la parte que mencionamos que debe ser el origen, estamos hablando de San Ivo. Pues se menciona que este señor había inventado esta parte y dice lo siguiente: el abogado, primero, el abogado debe pedir ayuda en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la justicia. O sea que ese señor dice que el abogado, o sea que no es tan simple, dice que el abogado tiene que pedirle ayuda a Dios para poder hacer justicia. En segundo lugar, dice que ningún abogado aceptará la defensa de casos injustos porque son perniciosos a la conciencia y al decoro profesional. Ya esa parte, los abogados religiosos se basan más en esa parte, y ciertas personas que también tienen ciertas cuestiones con esto, aunque dentro de la ley moderna no se puede calificar a nadie como injusto o, como decirle, culpable. Eso lo determina un juez. Tercero, dice que el abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos. Bueno, esa parte muchas veces eso no se cumple. Se puede decir que en el 98% no se cumple.
Y 4, ningún abogado debe utilizar en el patrocinio de los casos que le sean confiados medios ilícitos o injustos. Bueno, eso también está en tela de juicio. Y el siguiente dice, debe tratar el caso de cada cliente como si fuese el suyo propio. Ahí tenemos una cuestión que dentro de ese decálogo que no se va a aplicar en un gran porcentaje. Podríamos decir que tal vez un 15, un 20% máximo, el abogado que haría tal cosa, pero en determinado momento ya se piensa en el negocio, no directamente pensar de esa manera, aunque la filosofía debe de ser esa misma. Entonces luego tenemos, no debe evitar trabajo ni tampoco para obtener la victoria del caso que tenga encargado. Bueno, hay abogados que se ajustan a esto y otros que son bastante vagos, simplemente le interesa su dinero, no le importa al cliente, porque la norma de arriba se engancha de esta. Siguiente dice, ningún abogado debe aceptar más causas de las que el tiempo disponible permite. Ay, ay, ay. Ese decálogo, esa parte de este decálogo, me imagino que la mayoría de los abogados litigantes eh, no aplican esto, no lo aplican. El siguiente dice, el abogado debe amar la justicia y la honradez tanto como las niñas de sus ojos, cosa también que entra en conflicto. La novena regla del decálogo dice, la demora y la negligencia de un abogado causan perjuicio al cliente y cuando eso acontece debe indemnizarlo. La verdad que ningún abogado, bueno, no diría ninguno, porque puede ser, hay personas que tienen cierta ética profesional y puede ser que lo haga, pero muy difícil que un abogado termine haciendo esto, muy difícil. Entonces en el número 10 dice, para hacer una buena defensa, el abogado debe ser verídico, sincero y lógico. Bueno, eso está, me imagino que en el tiempo que ese señor hizo esto en los años 1900, si no me equivoco, 30 y pico, y algo, esto podría calificarse en ese tiempo, porque realmente el litigio era muy diferente y los delitos tenían un matiz muy diferente, los jueces pensaban de una manera diferente, la sociedad pensaba de una manera diferente, al igual que los que cometían los actos. Pero en este tiempo creo que es muy difícil, porque siempre va a haber un abogado que sabe que debe de hacer su trabajo. Ningún abogado quiere quedarse en ridículo. Todo abogado quiere tener ganancia de causa y debe de hacerlo. Y también existe una norma dentro del derecho que dice una verdad mal contada es igual que una mentira. Por lo tanto, una mentira bien contada es igual que una verdad. Por lo tanto, para eso los abogados utilizan lo que se llama la mayéutica. Y los abogados tienden a muchas veces no decir una mentira, tampoco decir una verdad, simplemente se mezcla media mentira y media verdad y se conforma una verdad. Por lo tanto, la otra parte del litigio tendrá que envolverse bastante, tendrá que desarrollarse mucho para demostrarle al juez de que realmente el abogado contrario está diciendo media verdad y media mentira y convencer al juez más las pruebas que se han de aplicar. Ahora vamos al origen. Como ustedes observan, según San Ivo, se está tomando propiedad directamente del decálogo que proviene del Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro en primero el libro de Éxodo, luego Números, Levítico. Porque Número, ahí está el decálogo crudo, no matarás, no dirás falso testimonio, no robarás, todo ese tipo de cuestiones, todo esto están allí. Entonces en el libro de Levítico se mezclan las leyes morales, leyes humanitarias, todo ese tipo de cuestiones para formar el decálogo. Por lo tanto, el origen del decálogo del abogado es lo que se encuentra en la Biblia, simple y sencillo. Lo que se conoce como los 10 mandamientos. Esa es la base fundamental del decálogo del abogado. Y dentro de eso están tres tipos de decálogo.
El de San Ivo, me imagino que es uno de los menos utilizados por la complejidad, la sinceridad, que se apega más a la Biblia, a la religión, mientras que los demás hablan en un lenguaje más técnico y pues el abogado puede entonces manejarse dentro de la ética sin salirse de lo que se debe de hacer. Por lo tanto, si usted estudia derecho o ha tenido un familiar o quien sea que tenga que ver con el derecho, pues ya usted sabe, ese es el decálogo que debe de hacerse. Usted dirá, pues en este canal es un canal que habla de asuntos espirituales y porque viene a hablar de derecho. Sí, debe de haber derecho, porque dentro de la espiritualidad, como usted observa, el origen del derecho tiene un origen religioso y espiritual. Quieren aceptarlo o no, pero tiene un origen religioso espiritual. Por lo tanto, el decálogo proviene de la cuestión de la Biblia, proviene de los estudios teológicos que se convierten en la pasión, la dedicación y la ejecución del derecho e incluso lo que se llama prisión preventiva, todo ese tipo de cuestiones, incluso se menciona en el libro de Levítico. Así que no hay para más. Hasta una próxima. Bendiciones, luz y prosperidad para cada uno de ustedes. Bye bye.